Entonces, vamos a continuar, si os parece, y luego dejamos las preguntas y comentarios para el final. Es para mí un placer presentar también a Purificación Marineto, que es la jefa del Departamento de Conservación de Museos de la Alhambra. Pura pertenece al cuerpo facultativo de conservadores de museos y ha participado en numerosos proyectos de investigación y desarrollo, y también ha sido profesora del Departamento de Historia del Arte aquí en la Universidad de Granada. Lo que más me ha fascinado son los títulos de las numerosas publicaciones de Pura, que no puedo resistirme a leer. Los juguetes de figuritas nazaríes, reflejo de la vida de los adultos. Museo de la Alhambra, origen y evolución a lo largo de la historia. Otro título de sus publicaciones, La alfombra del Generalife, su origen y posible uso en la Granada nazarí. Pura ha publicado numerosos artículos tan interesantes sobre las columnas de Al-Ándalus, la puerta de la calle de la Tiña del Albaicín, juguetes y silbatos infantiles de época nazarí, o sobre la policromía de los capiteles del Palacio de los Leones. La verdad que con títulos así seguro que da gusto trabajar en el campo que ella hace, pero lo que más me llama la atención de Pura es que siempre a uno le alegra el día, porque siempre está contenta, positiva y optimista. No me extraña por el lugar en el que trabaja. Así que, bueno, pues es un placer para mí dar la bienvenida, bueno, aunque esta es su casa, a Pura, y mencionar el título de su presentación, que en realidad es un viaje no de personas, sino de piezas artísticas. Se titula El viaje de las piezas hispano-musulmanas desde el siglo X hasta la actualidad. Así que adelante, Pura, cuando quieras. Bueno, pues buenos días, y primero de todo es dar las gracias a Alberto por haberme invitado, porque la verdad, cuando me lo propuso, le decía, mi campo es arte musulmán. Pero bueno, estos viajeros y estas viajeras lo que querían es ver estas piezas. El ambiente que se iban a encontrar en la Alhambra es lo que hacía que llegaran aquí. Y eso es lo que vamos a presentar. Y vamos a centrarnos mucho en lo que pasaba en la Edad Media, porque las piezas viajaron, se movieron y estuvieron admiradas también en el mismo momento medieval. Entonces, desde por un uso totalmente necesario, como puede ser el uso de la moneda, cuando entran los musulmanes en la península, cuando conquistan la península, necesitan tener una moneda y no la tienen, porque ellos vienen de Oriente. Y estas monedas de Oriente tienen que ser traídas a la España musulmana ya para ser utilizadas para el canje cotidiano y diario, hasta que se empieza a hacer una fabricación estable dentro de la península. Pero también nos encontramos como valoración de piezas anteriores al mundo musulmán y que se utilizan en monumentos musulmanes. Nos las encontraremos también piezas capturadas en batallas. Nos encontraremos también, lógicamente, por el comercio. Se moverán mucho por el comercio, porque será importantísimo, no solamente por todo el Mediterráneo, sino por toda Europa. Y nos encontraremos en la misma Edad Media cómo se mueven estas piezas por todo el mundo y serán admiradas por todo el mundo. Y eso es lo que vamos a ver con una evolución cronológica en el momento medieval, cómo se van moviendo estas piezas. Y lo primero que nos vamos a encontrar es la mezquita de Córdoba. Nos encontramos una primera edificación de una mezquita mayor, excepcional, admirada por todo el mundo musulmán y con una trascendencia también fuera de sus fronteras, con una arquitectura única, con una altura que se consigue con doble altura de arcada, jugando con los materiales en piedra y ladrillo, con un juego cromático, pero estas arquerías, ¿en qué están sostenidas? Sobre columnas que se encuentran en la misma Córdoba.
conocemos a través de las crónicas cómo estas piezas clásicas no solamente son utilizadas las que se encuentran en Córdoba, que tiene una fuente increíble, porque Córdoba va a ser muy importante bajo el dominio clásico, pero también son traídas, porque las crónicas no lo cuentan, como son traídas de Italia para el uso en la península. Entonces nos encontraremos esos juegos de piezas del mundo clásico que se utilizan y se ordenan de una forma con mucha cabeza, con un eje de simetría central, la nave central, y hacia los lados, porque todavía hay una cantidad de piezas increíble con las que puedan utilizar. Pero no serán estas las únicas. O sea, nos encontraremos piezas que se valoran como obras de arte y serán utilizadas en distintos momentos, en distintos lugares de monumentos hispano-musulmanes a lo largo de los siglos. No son piezas que se utilizan como materiales de reutilización, sino serán piezas utilizadas como obras de arte, colocadas en sitios muy importantes de las edificaciones. Una de ellas, este sarcófago clásico, totalmente decorado en las cuatro caras, y se utiliza en el centro del patio de los Pilares de la ciudad palatina de Medina Zara. Y como esta, no serán las únicas estas piezas, sino tenemos aquí otro detalle de este alto relieve, que también proviene de Medina Zara, o también cuando se construye y se amplía allá por cuarta vez la mezquita de Córdoba. Tenemos una tercera, una primera Abderramán I, Abderramán II, Abderramán III hace una ampliación en el patio y el alminar, y Al-Hakam amplía el oratorio y pasa algo muy interesante. Dice Ibidari, nos cuenta cómo Al-Hakam II, montado a caballo, viene de la ciudad palatina de Medina Zara a estar presente en el traslado de dos parejas de columnas que estaban a los lados del mihrab de su abuelo, de Abderramán II, y manda trasladarla a su propio mihrab. También dice que Ibidari que también quiere que el minbar que estaba en el oratorio de Abderramán II sea trasladado a su propio oratorio, al de Al-Hakam II. Y esto será lo que él está presente, y nos cuenta, con esta pareja de columnas de época emiral, ya estamos en periodo califal, con esta pareja de columnas magnífica y que van a adornar la jamba de su propio mihrab. Y con esto también el movimiento de artistas y también movimiento de obras que vienen de Oriente para trabajar en la España hispano-musulmana. Y es los artistas bizantinos, por el emperador Nicéforo Focas, que trae artistas para trabajar en este mihrab y en la maxura de Al-Hakam II. Y lo decora con una técnica muy clásica. Estamos dentro de la influencia clásica, tanto la península ibérica como el mundo oriental viven de la misma influencia, el mundo clásico. Y hacen unos mosaicos, pero no ya con teselas de piedra, sino con teselas vidriadas. Con teselas vidriadas con una cantidad de dorado increíble y que son analizadas y vienen de Oriente. Son trabajos hechos por bizantinos con encargo para la mezquita de Córdoba, con una calidad excepcional. Vemos cómo la riqueza de dorado es increíble, cómo juegan con el juego de color en perspectiva para dar volumen a cada una de las piezas y, lógicamente, cartela epigráfica en cúfico, porque estamos dentro de un momento califal que la epigrafía va a ser muy importante porque es el mensaje de la palabra religiosa. Y te digo aquí un tejido. Este tejido, bueno, se llama el tejido, el paño de la franja del Pirineo, pero no lo traigo aquí sino como ejemplo, porque cuando hacemos una narración, un estudio de las crónicas medievales, y Hayyan en el Muqtabis V nos está diciendo que se regalan
se hacen regalos diplomáticos, protocolarios, entre embajadores y soberanos que vienen a la corte califal. Y uno de ellos que es muy importante será el traslado, el regalo de tejidos del Tiraz de Córdoba y también de objetos de marfil. Tanto uno como otro van a estar íntimamente relacionados, porque nos dice también que los regalos no van a ser simplemente un regalo que se presenta maravilloso y muy admirado por los distintos países, las distintas áreas, sino que estas cajas de marfil estarían envueltas en tejidos realizados por el Tiraz cordobés. Dentro estaría la caja de marfil, que tiene un atractivo enorme. De hecho, no hay ninguna en toda el área hispano-musulmana de Andalucía, no se conserva ninguna, todas están fuera de Andalucía por la admiración que ha existido a lo largo de los siglos, y que dentro de estas cajas de marfil también existía otro tercer regalo. Había especies, había joyas y también objetos de cosmética personal. Entonces, todos estos regalos que se hacen y que son fruto del segundo emir, Abderramán II, cuenta Hijayán que tanto la ceca la establece ya en un lugar. Anteriormente la ceca era móvil y no tenía una estabilidad concreta, sino sería Abderramán II el que daría una estabilidad al espacio de la ceca de construcción de moneda, y también el tiraz, que será objeto de regalo entre soberanos. Incluso nos dice que en algunas embajadas manda a tejer un tejido con el nombre de la persona a la que le regala. Eso es muy extraño y único, y le hace así, porque la epigrafía, decoración vegetal, junto con la epigráfica, van a estar siempre continuas y unidas junto con la geometría, y van a estar presentes. El tejido hispano-musulmán a lo largo de los siglos va a ser un objeto de regalo continuado y de admiración continuada. En el periodo nazarí, el tejido va a tener tanta trascendencia que los reyes castellanos van a vestir a la moda nazarí y van a ser enterrados con tejidos nazaríes, con lo más rico que tenían. De hecho, la mejor colección de tejido hispano-musulmanes la tenemos en la Huelga de Burgos. Tejido hispano-musulmán solamente se conserva en Andalucía uno. El resto fue utilizado posteriormente a la conquista, o se lo llevaron, o se continuó su uso, y solamente nos ha quedado en estos tejidos que salieron fuera porque eran totalmente admirados y se reutilizaron en reliquias, objetos litúrgicos, en vírgenes. Constantemente estuvieron presentes, pero sin embargo a nosotros no nos ha quedado porque ellos se lo llevaron, era su uso diario y su objeto diario, o se siguieron utilizando hasta su desaparición. Tenemos esta cajita, que serían las que están envueltas en tejido, y la calidad de estas cajas, que tenían una doble viaje también por otro lado, porque el marfil era traído de África como regalo diplomático, y después, una vez aquí el material, se piensa que también miembros de la corte trabajaban en marfil, muchos de ellos están firmados, y también servían de objetos de regalo en actos protocolarios. Una pieza que también entra, porque claro, las piezas no solamente son las hispano-musulmanes que salen fuera, sino también son las orientales que vienen a la península, porque también son admiradas. Y un objeto de ello, en época de Ricardo Velázquez Bosco, se encuentra una serie de fragmentos de cerámica que son de época abbasí. Serán las primeras piezas de reflejo metálico que aparecen en la península y en el mundo musulmán. Esas son las primeras que se empiezan a hacer. Son tan admiradas, llaman tanto la atención, que serán objetos de regalo entre protocolos, entre embajadores y soberanos, para regalarse en la ciudad palatina de la Alhambra, pero no de Medina Zara. Y no será estos fragmentos lo único, sino que seguirán apareciendo más en Córdoba y en la ciudad palatina. Serán los primeros objetos que aparezcan de cerámica dorada. En el siglo XI se empiezan a imitar en la península. Tenemos el plato de Al-Mutamik, que
aparece firmado y se realiza en el siglo XI. Pero será hasta el siglo XIV cuando este tipo de cerámica no tenga una evolución grande en época nazarí, que serán admiradísimos y con una extensión comercial increíble. Pasamos al siglo XI en el bañuelo y vemos que la valoración de obras de arte sigue estando presente en las columnas. De todas las columnas que apoya el caldarium de este baño, solamente 2 serían hechas ex professo. El resto son piezas clásicas, emirales y califales. Aquí he traído algún ejemplo. Tenemos una califal del primer momento y otra califal compuesta. Capiteles corintios compuestos que lo que hacen es la continuación de piezas clásicas, pero ya cada vez más evolucionadas con un estilo propio de cada momento histórico. El cristal de roca, también en el siglo XI. Hay una admiración enorme por las piezas de cristal de roca talladas. El juego de ajedrez es un juego oriental que viene a la península y tiene un desarrollo tan grande que Alfonso X el Sabio escribe las normas, pero aparece de manera constante y tiene un desarrollo tan grande que se extiende por todo el mundo. Este tipo de cristal tan admirado también viene a la península. Todo esto está en Castilla, no lo encontramos en Andalucía, por esa admiración y el mantenimiento de obras de arte. Pero también tenemos este otro pomo que se encuentra en Astorga. Aquí tenemos otro que proviene de un bote de col que aparece se encontró en Alcalá la Real y está conservada en el Museo Arqueológico Nacional. Son piezas de época fatimí que vienen a la península y son utilizadas generalmente para elementos en la iglesia, o sea, forman parte de custodia, de objetos, siempre bastones de mando, objetos que aparecen en la liturgia cristiana, porque son muy admirados, preciosos, con un brillo y una calidad técnica magnífica y se incorporan con mucha más decoración dentro de objetos de culto religioso. Y estas piezas aparece un tesoro de fondos de bronce en la zona de Denia. El doctor Rafael Azuar nos cuenta cómo el puerto de Denia en época medieval tiene una importancia enorme. Entre los puertos de Málaga, Granada, Almería, el de Denia tiene una enorme importancia comercial por todo el Mediterráneo. Este puerto de Denia hace que vengan piezas de Oriente, como es el caso de piezas fatimíes, y aparecen con decoración típicamente fatimí, pero un número de piezas importantes. Pero por otro lado, las piezas que salen de Denia tienen una parada primero en Mallorca y continúan su ruta por el Mediterráneo. El puerto también, la localidad de Mallorca, tiene una importancia grande en las piezas que aparecen por este comercio, porque nos encontramos piezas no fabricadas en la isla, pero sí que vienen de distintos lugares. Recuerdo en un congreso que el compañero director del Museo de Mallorca nos enseña una pieza de cerámica que habían encontrado en un pozo ciego y dice, una pieza rarísima, nazarí, dorada, con verde, que no es nada usual utilizar conjuntamente estos 2 colores, y nos la enseña. Si es una pieza fatimí, no es nazarí. Es que es de estas piezas que junto con estas paran los barcos en Mallorca y dejan las piezas que son admiradas en aquellos momentos. Es una pieza dorada, no era verde, sino que como proviene de un pozo ciego, había tenido derivación, había cambiado de color. Pero realmente la decoración, sin lugar a dudas, era una pieza fatimí preciosa y además completa se conserva. Y pasamos al mundo almorávide. Y esta pieza también objeto de comercio. Los talleres granadinos de bronce en época almorávide tienen una importancia increíble y son admirados fuera de sus fronteras. Es un encargo de Castilla, es una pieza que proviene de Madrid, de un convento de Madrid. Es un encargo a estos talleres almorávides granadinos
para que se realice una pieza, no lógicamente del uso de protocolo musulmán, sino del uso cristiano, que es un incensario formado por dos partes, un cuerpo inferior que tiene una cazoleta en la parte inferior, aquí que tiene una cazoleta interior, y una parte de arriba totalmente calada para que el olor del incienso colgado por las cadenitas que enganchaban en estas anillas hiciera su utilidad. La parte de abajo tiene un friso epigráfico en cúfico. Curiosamente, tenemos también que ver, estamos hablando de dos culturas, una cristiana y otra musulmana, pero no hay rivalidad en absoluto. O sea, si aparece la epigrafía y aparece con temas coránicos o de algún tipo, fundamentalmente coránico, alguna alusión privada, no hay objeto para quitarla, sino todo lo contrario, se mantiene y es admirada. Curiosamente, esta pieza fabricada para el culto cristiano sería la equivalente de esta que se conserva en el Instituto Valencia de Don Juan, que es un pebetero, en este caso está apoyado en patitas, porque son piezas que no se mueven, con una decoración muy parecida de arcos, con palmas, y rematada por un ave en la parte de arriba, pero que son también como perfumadores, pero estables. Tiene una parte sobresaliente con un puño que iba de madera para ser depositada en un espacio quieto y que perfumara la estancia. Y los mimbares. Los mimbares también, en este momento seguimos en época almorávide, siguen teniendo una importancia enorme para este comercio, tanto influencia de los artistas que van de un sitio a otro porque son admirados y son llamados para que trabajen en distintos espacios, como también estas piezas que se mueven porque son requeridas para todo espacio. La técnica de tarasea es muy admirada por el mundo musulmán. El mundo musulmán, lógicamente, de la península y se mantiene hasta final del periodo nazarí y continúa en nuestra tradición actual, entre nuestra artesanía. Pero antes comenté que en el siglo X, en época de Al-Hakam II, pidió que se trasladara el mimbar de Abderramán II al de Al-Hakam II, en época ya califal. Pues en época almorávide, los artistas que trabajaban la tarasea son tan admirados que el norte de África piden que se hagan mimbares para las mezquitas del norte de África, las mezquitas magníficas que se están construyendo en el norte de África. Una de ellas es esta para la mezquita Cutubilla y que se pide que trabajen artesanos hispano-musulmanes, en este caso cordobeses, que se haga el mimbar desmontado, se traslade a Marrakech y allí los artistas lo monten. Y seguirán pidiendo encargos y hay magníficos mimbares en el norte de África. Desgraciadamente los nuestros de la península han desaparecido, pero sí los tenemos allí y se conservan allí. Siguen trabajando y sigue habiendo encargos continuamente para estos magníficos mezquitas y hasta época almohade en que ya trabajan de forma conjunta los artistas de la península junto con los norteafricanos y empiezan a trabajar ya de forma independiente. Para hasta entonces, todos los mimbares provendrán de Córdoba, porque son los mejores mimbares del mundo musulmán. En época almohade, el patio del yeso, seguimos con una tradición, una arquitectura propia de este momento, una disposición tripartita, un arco central apuntado con albanega con decoración de sepca, los laterales de nuevo una disposición tripartita con la sepca calada, fingiendo sostén por unas columnas que son de época anterior también. Serían capiteles de época califal. Sigue manteniéndose esta valoración de obras de arte anteriores, admiradas de época anterior, y que se quiere que estén presentes en lugares importantes de edificaciones que se están construyendo.
la giralda como elemento de dónde está la mezquita mayor, a leguas de camino, dónde está el punto neurálgico religioso de la ciudad, y con una decoración típica del momento almohade, con paños de cesca que arrancan sobre columnitas y unas balconadas en cada uno de sus frentes. Pues estas balconadas elegirán también columnas y capiteles de época emiral y califal, piezas de una magnífica solución. En algunas edificaciones de época almohade aparecerán ejemplares contemporáneos a la arquitectura, pero la valoración de estas piezas sigue estando presente. Y piezas capturadas en batalla. Eso es un ejemplo también importantísimo que estará presente a lo largo de toda la historia, porque el mundo de la actividad guerrera y de conquista de unos espacios y de otros va a estar presente. Pero estas dos piezas tendrán una importancia enorme, primero histórica y después por lo que nos está diciendo. El de color rojo, el esplendor de la nave de Tolosa, por lo que significa estos momentos, pero también la importancia de esta decoración de época almohade y lo que va a influir después en el periodo nazarí. En el caso del pendón amarillo, es también un tema interesantísimo que tiene que estar presente siempre que estudiamos historia del arte y a lo largo y la evolución de ella. Es un estandarte del sultán Abul Hassan, pero curiosamente fue también capturado en esta batalla del Salado otro estandarte que era de su padre, de Abu Sa'id Uthman, porque los objetos de representación de poder no son exclusivos del soberano, sino son utilizados de soberanos anteriores y son utilizados hasta el final que termina el poder de cada periodo histórico. Siempre estamos hablando de cualquier objeto es de época de Boabdil, todos los objetos son de Boabdil. Sí, porque él lo utilizó, pero estos objetos de representación son de soberanos anteriores. Tenemos la espada que se dice de Boabdil, no, la espada es de Yusuf I, lo que pasa es una espada de representación de poder y como objeto de poder él la sigue utilizando porque es el soberano que representa el poder en época nazarí. Y así muchas cosas. Desgraciadamente tenemos muy poquillo de conservado de época de Boabdil, las circunstancias tampoco permitían hacer grandes proezas, pero mucho de lo que se ha conservado, él lo utilizó, pero son de periodos anteriores. Este es el pendón que es de su padre, de Abu Sa'id Uthman, se conserva en la Catedral Primada de Toledo. Y aquí he traído un relato de Ibn Battuta sobre cerámica y que nos dice: en Málaga se fabrica una vajilla admirable que se exporta de allí a los más remotos países, alcanzando, como señala ahí al-Jatib, hasta la ciudad de Tabriz, en Persia, mientras que en Europa está registrada la venta en Francia, Inglaterra, Países Bajos, etc. Este comercio realizado a través del puerto de Málaga justifica la denominación de obra de Málica como equivalente a losa dorada, que aparece en la documentación, incluso figura en algunas piezas como la zafa de la colección Sarre del Museo Islámico de Berlín. No está, aquí la tenemos, que tiene firmado en el centro del solero la palabra Málica. Por eso esto nos ha llevado a una confusión de que se piensa que todas las piezas de cerámica dorada de época nazarí se hacían en Málaga. No, no es así. Existía el puerto de Málaga, el puerto de Granada y el de Almería. En los tres puntos está constatado que hay producción de cerámica. El puerto de Málaga y el de Almería son con fines fundamentalmente comerciales. La doctora Fábrega, que ha estudiado bastante sobre comercio, indica que estos dos puertos fundamentalmente se centraban
en el comercio mediterráneo, frente al puerto de Granada, las costas de Granada, en el que el comercio va dirigido más hacia el norte de África. Pero fundamentalmente las piezas de calidad y de producción granadina son para uso de la corte. Y eso nos hace que nosotros, en la ciudad palatina de la Alhambra, tengamos una colección de cerámica de una calidad increíble y excepcional. Porque muchos de estos objetos, como son los jarrones, no son objetos para el comercio, son objetos primero para los palacios y después con fines totalmente de regalos diplomáticos. No son objetos que se permitía cualquier persona adquirir porque eran muy valiosos, difícil de tornear y difícil de decorar y que tuvieran una calidad excepcional. Hoy hemos visto por la colección del Hispanic Society un fragmento y un gollete y un fragmento de cerámica. Nosotros tenemos el resto de fragmentos de ese jarrón. Cuando se hizo la exposición en el 2005, que vino justamente ese fragmento y el gollete, nosotros tenemos otro que encaja perfectamente. ¡Qué pena! Eso es fruto del comercio. El fruto del comercio que después de época medieval, pues claro, esta admiración de estos objetos se ha hecho que se venda por todo el mundo, porque todo el mundo quería tener estos objetos, y se disperse por el mundo. Pero también en época medieval, que es lo que yo me he centrado, porque en época medieval también eran admirados y también se quería que estuvieran aquí presentes. Bueno, pues esto es fruto, otro ejemplo, del puerto de Almería. Se cuenta que a la salida del Cabo de Gata, los barcos sufren un movimiento de corriente importante, lo que hace que justamente en ese espacio haya varios barcos hundidos, entre ellos uno nazarí que contenía cerámica. Estos son los objetos que provienen de ese barco hundido de Cabo de Gata y que son objetos nazaríes, casi todos son en blanco, azul y dorado, y hay aquí también un jarrón en verde. Se ve el azul turquesa, pero realmente el originario era verde. Y otros fragmentos que nos encontramos en el norte de África, en Tremesí. Estos fragmentos y los dibujos son encontrados en Tremesí, y estos dos son de aquí de la Alhambra, los tenemos en el Museo de la Alhambra, para que veamos la similitud de piezas que fueron objetos de comercio y las que estaban aquí en la península. Aquí tenemos también de Tremesí y esta una pieza de la Alhambra. Y esta, sin embargo, apareció en Fustat. Igual que en Fustat tenemos restos de barcos también en Londres, tenemos en Alemania, tenemos en los sitios más dispares, hay fragmentos de cerámica dorada. ¿Por qué? Porque eran sumamente admiradas y tenía una aceptación increíble este tipo de cerámica. Este tipo de cerámica tuvo tanta importancia que, bueno, traigo una imagen que nos da un poco idea de este recorrido que tiene la cerámica. Los ceramistas tenían necesidad para el comercio por todo el Mediterráneo, fundamentalmente, pues, la salida y el uso de barcos, pero también estaba una actividad importante, que eran los piratas. Los piratas, había piratas también nazaríes, pero también había piratas que eran castellanos. Y muchos barcos eran cogidos, después había pastos para que devolvieran el contenido de los barcos comerciales. Había un movimiento grande y eso para los comerciantes la verdad que ofrecía un riesgo increíble por imposible llegar su mercancía a los sitios elegidos. Los ceramistas nazaríes hacen un pacto con la corona de Aragón, con Fernando el Católico, para que apoyen, junto con los barcos nazaríes, apoyen una protección
mayor para que los barcos lleguen a su destino. Esta situación hace que los ceramistas piensen que quizás sea importante ellos trasladarse más próximos a Valencia, que era donde saldrían los barcos, para que salieran por el Mediterráneo. Lógicamente, cuando estos barcos, estos ceramistas están ya en Valencia, tienen otro tipo de clientela. Los primeros años son totalmente iguales a lo que están produciendo en Granada, Córdoba, Málaga y Almería, todo lo que es el sultanato nazarí, pero empiezan a ser requeridos por otras exigencias por sus nuevos clientes. Un dorado más dorado, el dorado nazarí es mucho más suave, aquí se hace ya un dorado mucho más cobrizo. Las cartelas epigráficas en árabe ya no son alafillas, serían el Ave María. Hay escudos nobiliarios, hay una serie de requerimientos por estos nuevos clientes. Pero curiosamente, claro, estas ceramistas seguían teniendo familia en Granada, seguían teniendo contacto con su familia que estaba residiendo en la Alhambra. Y estas piezas aparecen en la Alhambra, porque esos regalos de esta familia que se está moviendo traen también objetos de lo que están haciendo ellos en Almería. Y entonces nos encontramos estas piezas totalmente yamanises en la ciudad palatina de la Alhambra. Pero también encontramos este otro tipo de piezas, que son piezas mamelucas en la Alhambra. Y son procedentes de estos regalos diplomáticos que se están recibiendo en la ciudad palatina de la Alhambra, que traen regalos de sitios muy distantes y los continuos contactos con Egipto fundamentalmente hasta el final de los últimos años y también con los turcos otomanos va a dar constancia los objetos que nos vamos a encontrar en la Alhambra. Estos dos fragmentos de vidrio son mamelucos, son de lámparas, no se utilizarían lógicamente en un espacio religioso de la Alhambra y también influyeron en la silueta en forma de cerámica nazarí. Y estas son pulseras de turcas otomanas. Nos encontramos con una colección importante de piezas en la Alhambra de vidrio y entre ellas, y objetos personales, tenemos pulseras de vidrio, típicas de vidrio nazarí, que serían exportados también a sitios muy distantes, porque son objetos muy pequeños, pesan poco, de fácil transporte. El profesor Patrick Cressier ha encontrado este tipo de pulseras en zonas rurales, montañosas de Almería. Pero estas piezas turcas también han traídas para la corte nazarí, porque eran admiradas, son objetos de fácil transporte y nos la encontramos aquí también. Y esta alfombra, la alfombra del Generalife, de época del sultán Qaitbay. Esta alfombra sería posiblemente un regalo directamente para un espacio del Generalife, el piso, el ala norte, el piso superior. Es una alfombra muy grande, de unos 8 metros de longitud, y es, junto con el jarrón de las gacelas, la única pieza que ha seguido utilizándose en Granada y que permanece y nosotros la tenemos en la colección. Es una pieza, no es normal este tamaño de pieza en época mameluca, normalmente tienen un tamaño mucho más pequeño y esta es una pieza excepcional de estos contactos diplomáticos que continuamente fueron pidiéndose ayuda mutua de un lado hacia el otro y al revés para tener amistad y continuos contactos comerciales y diplomáticos fundamentalmente. Continuamos con esa valoración de obras de arte y nos la encontramos este capitel emiral en una casa, la Casa de los Girones, de época del siglo XIII, de época nazarilla. Y utilizado, la tenemos en el museo porque es de uno de los espacios que desapareció de esta casa, pero también aparecen piezas almohades en esta casa nazarí. Realmente vamos a tener un continuo vuelta atrás
en piezas de época anterior utilizadas en época nazarí. En el patio del harén, el Palacio de Riyad Said, el Palacio Jardín Feliz, nos encontramos que en el piso alto tenemos unas columnas con capiteles de época almohade, de serpentina, y que son utilizados en sitios muy destacados. No son objetos para ser reutilizados como material, sino todo lo contrario, sino valorados dentro del palacio. Y esta otra pieza nos encontramos que es la única pila conservada completa de época califal. Al principio veíamos unos sarcófagos que estaban colocados en el centro del patio de los Pilares, unos sarcófagos romanos y que se colocaban como objeto de valor en el centro del patio de los Pilares, en la ciudad palatina de Medina Zara. Pues nos volvemos a encontrar este tipo de piezas que eran unas pilas que se colocaban en el centro de los patios, totalmente decoradas por los 4 frentes y que daban agua hacia el interior, posiblemente pues, con figurillas de cervatillos o de otro animal que daba al interior. Sabemos que se fueron utilizadas como abrevaderos sumamente de lujo porque son exquisitas en la decoración. Pero lo bonito y curioso de esta pieza, que esta franja del borde que tiene unos patitos que van picoteando peces y gusanillos del suelo, por el lado contrario está retallada y tiene un friso epigráfico. Y eso va a ser interesantísimo para nosotros, porque ese friso epigráfico nos va a contar la historia de la pieza. Es una pila de época de Almanzor, de uno de los palacios de Almanzor, de época califal, traída al palacio de Badis en el siglo XI, época cirí, y trasladada a la Alcazaba de la Alhambra en época de Muhammad III. Y allí es donde estuvo metida en un nicho. Por eso solamente retallaron uno de sus frentes, porque sería el único que quedaba visto. Y es la parte que está ligeramente más desgastada. Actualmente está en el museo y la tenemos expuesta. Pero no sería la única pieza califal que se trae a la Alhambra, sino se debieron traer bastantes, porque todos estos frentes, todos estos fragmentos se encontraron en la zona del secano de la Alhambra. O sea, se trajeron muchas piezas califales, valoradas como objetos destacados y colocados en sitios importantes de la ciudad. Y el tejido, los tejidos magníficos, que van a tener una importancia enorme fuera del área nazarí y que son admirados. Fundamentalmente los que se han conservado son siempre o enterramientos o con uso religioso. Aquí tenemos la capa pluvial de la Catedral del Condestable de Castilla, conservada en la Catedral de Burgos. Son los típicos que aparecen unas cartelas epigráficas con el lema de solo Dios, Gloria a nuestro Señor el Sultán. O sea, para una capa pluvial religiosa un poco chocante, pero bueno, es tan bella que daba lo mismo lo que pusiera, porque la admiración de este tipo de tejido, la verdad que merece la pena. Y este es el único tejido conservado en Andalucía, la capa de Santa Eufemia que se conserva en Antequera. Afortunadamente esta capa ha sido, ya sí está en el Museo de Antequera y ya no la sacan en procesión, porque realmente hasta hace muy poco, una vez al año, cuando hacían la procesión, se la ponía el párroco y se paseaba y todo el acto ceremonial de Santa Eufemia la llevaba puesta. Yo pedí, por favor, que no se la pusiera. Se restauró porque está muy mal, pero es la única pieza que tenemos. La única pieza nazarí conservada en Andalucía, y eso hay que conservarlo realmente. Es con el mismo sistema decorativo del anterior. O sea, de nuevo, por tradición se decía en Antequera que provenía de una bandera de la conquista de Antequera. No, no es una bandera, realmente. No es el típico tejido de bandera, sí de objeto de vestir. También con el lema
de Gloria a Nuestro Señor el Sultán, de nuevo. Y esta fue un hallazgo que hace pocos años se encontró, que estaba debajo de esta Virgen preciosísima del 16, pues debajo de las enaguas apareció este tejido, también de la misma serie, está en Peñafiel, en Valladolid, y en una restauración se movió la iglesia, llegó la Virgen para restaurarla y encontraron el tejido. De hecho, cuando hicimos el estudio de A la luz de la seda de tejidos nazaríes, este tejido se hablaba que alguien lo había visto, pero realmente no había documentación ninguna. Me llegó a mí, una vez publicado el trabajo, y lo estudió de nuevo, me pidieron que lo estudiara y salió publicado. Pero hasta entonces no se sabía nada de ello y fue a consecuencia de la restauración de la Virgen, que restaurando todas las piezas de ella apareció el tejido. Fue parte de una exposición que hubo también en Peñafiel y la verdad que merece la pena y ya no ha vuelto a colocarse de nuevo tapado. Es una pieza excepcional y bastante grande, se conserva muy bien. Y bueno, estas piezas no solamente se conservaron en la península, sino también fueron objeto, esta admiración de objetos hispano-musulmanes que los reyes castellanos querían tener y se vestían y formaron parte de su ajuar y de su ajuar alrededor de su casa, salió fuera de nuestras fronteras. Tenemos esta silla de tijera de Tarasea, por la tradición que veíamos de origen, ya de época nazarí, y que el arzobispo Tomás Kramer lo tenemos sentado en una silla de tijera con decoración de Tarasea, gracias a lo que se traslada a Inglaterra por la reina Castilla casada con Enrique VIII. Pero desde época de antes también teníamos la reina Leonor de Castilla, casada con Eduardo I, cuando se casa y se casa en España, pero cuando se traslada a Londres, toda la comitiva estaba adornada con tejidos y tapices, y su casa fue trasladado no solamente cerámica, nazarí, sino alfombras y tapices. Bajo el escándalo se dice también que hasta incluso contenedores. Eso era una exquisitez total para la época. Todo de origen hispano-musulmán. Y llamó y escandalizó a la corte inglesa, porque hasta el momento los tejidos se ponían en las paredes y las alfombras se ponían en las paredes, pero el suelo era de cañizo. Y estaban pisando unas alfombras nazaríes impresionantes y unos tejidos con oropel por las paredes que escandalizaba el lujo que ella se llevó, con una vajilla dorada increíble y objetos de uso también privado increíble, lo que hizo entrar el color en la austera corte inglesa, que realmente fue muy admirada y que dejó mucha huella realmente. Y otro elemento también. Tenemos aquí este cuadro del pintor Vincenzo Giannio Catena y nos encontramos una escena con un caballo. Vamos a ver, que no me deja. El caballo con un aderezo lleno de esmaltes similares a los que nos encontramos en la Granada nazarí. Y con esto no he querido ampliar más, porque esto podíamos estar hasta el infinito. Pero porque a partir de la caída del sultanato nazarí, realmente lo que sí se mueve es una admiración total por esta cultura de una riqueza enorme y una calidad enorme, admirada fuera de sus fronteras, hasta el punto de seguir utilizándose todos los objetos que adornaban estas casas y que fueron objeto de comercio, de imitación y de traspaso a todo el área del mundo fundamentalmente mediterráneo
y norte de Europa. De ahí nos encontramos que no solamente serían los objetos, sino también la arquitectura sería imitada. Y nos encontramos bóvedas de arcos entrecruzados muy al norte de Europa. Nos vamos a encontrar cerámica, azulejería e imitaciones también. Todo el boom del siglo XIX con la imitación de lo neonazarí que va a adornar sitios lejanísimos, no solamente de Europa, sino de América, y que nos encontramos una Granada muy lejos de nuestras fronteras. Entonces, eso sería lo que estas viajeras y viajeros vieron en Granada y que quisieron imitar. Y bueno, muchas gracias.